En un primer momento había pensado, yo en mi cabeza, ¿sí? Había pensado que estos cultos de primer domingo de año da para tomar compromisos, un montón de cosas, pero el Señor me fue corriendo y me llevó a otro tema que me parece que es necesario tocar. No recuerdo si alguna vez se lo tocó de esta manera, así en predicación, en enseñanza. Así que me parece que el Señor está guiando bien. Algunas confirmaciones ya tuvimos respecto a que la palabra era orientada. Fue un año difícil el que pasamos, el 2020. Algunos están de fiesta porque terminó, por fin. Sin embargo, fue el año que nos dio el Señor, ¿no? Y el Señor no hace nada así nomás, no hace nada porque, se le cayó algo. Yo soy bastante torpe, suelo tirar cosas, pero el Señor no es torpe, no se le cae un año por error. Decir, este se rompió, veremos cómo sale el próximo. Entonces, si lo miramos desde esa perspectiva, podemos entender que Dios nos guió a través de este año 2020 con todo lo que a cada uno le fue ocurriendo. Lo que el Señor me trajo al corazón fue el tema de cuando atravesamos crisis. Es un concepto bastante amplio el de las crisis. Hoy nos vamos a enfocar en un tipo de crisis en particular, pero antes debiéramos entender a qué nos referimos exactamente, porque uno le puede decir crisis casi a cualquier cosa, decir se me quemó la comida y estoy en una crisis. Bueno, sí, puede ser una crisis también, no sé si a alguno le pasó, pero si llegan todos a comer y la comida está quemada, puede ser una crisis. Chiquita, pero crisis al fin. La palabra crisis deriva de una palabra griega que es krinian, que significa algo así como división, como una bifurcación. Y tiene que ver con ese punto donde no podemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que ir para allá o ir para allá. Algo tenemos que hacer, algo tiene que cambiar. Ese es el punto de crisis. Algunos dicen que crisis tiene que ver con las oportunidades, porque son oportunidades de cambio. Bueno, son conceptos quizá humanos esos que explican algunos aspectos de las crisis que atravesamos los seres humanos, porque no todo el mundo busca explicaciones ni recursos en Dios, pero alguna explicación hay que buscar. Entonces, por ahí se van por esos caminitos, ¿no? No está muy lejos de la realidad, pero creo que nosotros los hijos de Dios y que tenemos por Padre a un Dios que nos cuida y que ha planeado muy bien nuestras vidas y que ha puesto todos los recursos a disposición, entonces no podemos mirarlo como algo casual, por más que a veces pareciera que llegue así, los momentos de crisis. Hay varios tipos de crisis, unas son las crisis de las etapas de la vida. No termino de entender muy bien algunos aspectos de las mujeres todavía. Hace 20 años estoy casado con una y algunas preguntas todavía tengo, ¿no? Pero pareciera que las mujeres tienen algunas crisis ahí cuando llegan esos momentos que se llaman menopausia y todo eso. Los hombres normalmente va con las décadas nuestra crisis. Hay una pequeña crisis a los 30 años, donde ya sentimos que ya no somos pibes. Después, una crisis a los 40, donde definitivamente ya no somos pibes. Hace poco tuve que compartir una palabra en una reunión de hombres de la iglesia de Puerto Montt y comenté así de pasada esto de la crisis de los 40 años o las crisis de la mediana edad en los hombres y me sorprendió que había un montón que no estaban enterados que existiera eso. Sí, los hombres solemos cuando nos arrimamos a los 40 años y ahí en esa etapa entre los 38, 39, 40, 41 podemos pasar por una crisis porque sentimos que nuestra juventud se pierde, entonces ahí todos tratamos de ponernos un poco más fitness. A mí no me salió, ¿no? Pero bueno, lo pensé, juro que lo pensé. Pero tratamos de parecer como más actuales, muchos divorcios surgen en esa época, muchas infidelidades, porque el hombre no quiere perder vigencia, entonces empieza a buscar maneras de verse todavía vigente dentro del mundo de los intereses humanos, entonces a veces con su esposa no le alcanza y empieza a buscar otras cosas, ¿no? Es bastante común y después ahí por los 50 parece que hay algún otro tipo de crisis y después ya no sé, ya me voy a enterar, después les cuento de esas otras. Pero bueno, hay crisis que tienen que ver con las conclusiones, el cierre, la terminación de una carrera universitaria, el mudarse a otro lugar, son como etapas, ¿no? Que van cambiando cosas en nuestras vidas.
Después hay otras crisis que tienen que ver con cuando vinimos soportando una situación determinada, gracias, Vivi, cuando vivimos soportando una situación determinada, pero de pronto la situación se agrava tanto que ya no es sostenible. Ese es otro punto de crisis. Esa es una crisis predecible, si se quiere, porque en realidad ya veníamos tropezando con alguna cosa, pero llega un momento que ya no podemos adaptarnos y levantarnos y seguir caminando, sino que entramos en una crisis y nuestras soluciones habituales para esa situación problemática ya no nos sirven más. Y después están las crisis incidentales o las que vienen así como un tsunami sobre las vidas, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, la ruptura de un matrimonio, esa quizá tenga que ver con la anterior que mencioné también. Vienen las crisis de que un determinado negocio que tenemos de pronto ya fracasa completamente y no nos sirve. Una enfermedad que cambia totalmente nuestra vida o la vida de las personas que nos rodean. Esas cosas que llegan a las vidas, a las familias y los impactan de tal manera que no se puede seguir igual, ¿sí? Esas son algunas crisis que todos quizás ya algunas hemos experimentado, capaz que algunas las sobrellevamos bien y otras nos dejaron de cama, ¿sí? No sé cómo habrá sido la experiencia de cada uno. En general, esto describe un espectro tan amplio de posibilidades que no es fácil explicarlas y tratar de agruparlas, ¿sí? Pero hay algunas cosas que coinciden y una de ellas, por ejemplo, es esta cuestión del estrés y la ansiedad que nos genera y nos paraliza, porque tenemos tanto miedo, nos sentimos tan indefensos ante la situación que no sabemos qué hacer y nos quedamos ahí y no sabemos qué hacer. Todo lo que hubiéramos dicho en algún momento, obviamente voy a hacer esto y ahora ya no es obvio, ya no sé, hubiera dicho que eso sería la solución, pero hoy no sabría decirte. Y nos llenamos de mucha ansiedad. Nos desorganizamos completamente. Todo lo que eran nuestras estructuras de vida, de golpe pareciera como que carecen de sentido. Y algo que también generalmente aparece es una sensación de vacío muy grande, como un sinsentido. Porque lo que veníamos haciendo y que parecía que era lógico, de golpe ya no nos llena, no nos parece coherente. Es como que todo lo que antes hacíamos, de pronto, ante esta situación, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces nos quedamos ahí como paralizados. Estas son algunas de las características. Y la ansiedad también nos impide poder pensar bien para poder recuperar el equilibrio. Este es el cuadro general de las crisis que muchos de nosotros hemos pasado. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de esto? Seguramente si vas a un psicólogo te va a dar determinadas estrategias para reorganizarte, para volver a plantearte en la realidad. No está mal, no es malo, pero Dios habla de esto, porque es algo tan humano, tan propio de la vida compleja del ser humano, que obviamente Dios no lo pasó por alto. De hecho, la Biblia está llena de pequeñas crisis que van apareciendo en un montón de casos. Una famosa podría ser la de, esto lo digo para los que conocen un poquito más la Biblia, la vida de Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? La de la Biblia, capaz que alguno no se la acuerda bien, pero Ruth era una chica que se había casado, ella y su amiga o hermana, no sé, se habían casado con 2 hermanos y de pronto, y estaban todos formando una familia feliz, ella con su esposo, su amiga con el hermano de su esposo, también con los suegros, parece que vivían todos bastante juntitos. De pronto, en un episodio, no sé, se mueren los 3 hombres y las 3 mujeres quedan solas en un tiempo donde no era fácil quedar viuda. Y una de las chicas más jóvenes decide volverse a la casa de su padre y Ruth queda ahí en el aire. Por alguna razón no le cierra volver atrás y decide emprender un viaje con un cambio total de vida con su suegra, a pesar de que ya no había hombres ahí en el medio, pero emprende un viaje con su suegra que cambia totalmente su vida. Pero ese momento de que de golpe te falta el suelo debajo de los pies, de que no sabes dónde pisar porque nada parece firme, ¿sí? Ese momento de la crisis es importante. Bueno, la Biblia está llena de esas pequeñas crisis o grandes crisis. Hay un libro, el libro de Job. No vamos a leer, porque en realidad va a ser un pequeño pantallazo de todo el concepto del libro.
Es un libro muy hermoso, muy profundo y que describe una enorme crisis. Vamos a leer solo algunos pasajes como para entrar con este tema en la visión de Dios sobre las crisis. Busquen por favor en Job el capítulo 1, donde se desata la crisis de este hombre. Para los que ya conocen el libro vamos a estar caminando ahí por versículos muy conocidos, pero vamos a mirarlos desde un punto de vista un poco distinto quizá hoy. El capítulo 1 de Job, ahí hay queda registrada como una especie de pequeña disputa entre Dios y nuestro enemigo número 1, y donde un poco la prueba pedida de que Dios tiene razón está rondando la vida de este hombre Job, y Dios le habilita a Satanás a tocar todos los bienes y las posesiones que Job pudiera tener. Entonces, leemos... Un poquito que me perdí el texto. Aquí está. Leemos a partir del verso 13. Dice: llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabeanos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. Versículo 16. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. En esos dos versículos se relata cómo el tipo Job fue despojado de todo su capital, su ganado, ¿sí? Un tipo que se dedicaba a la ganadería, y de pronto no quedaba ganado, ni quedaban tampoco las personas que podrían cuidar el ganado, otro ganado, ¿sí? Versículo 17. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. Los camellos eran, para esta gente que vivía en esa zona, eran los vehículos, ¿sí? Se llevaron todos los coches, las camionetas, los tractores, los camiones, no quedó nada. Quedamos todos a pata, ¿sí? A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó. Yo a este le cerraría la puerta, pero resulta que entró y les dice: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. O sea, hasta ahora le había tocado el capital, los vehículos, le había matado los trabajadores. En ese tiempo quizá los trabajadores no se lo consideraba como algo tan valioso, así que por ahí eran parte de la destrucción posible. Pero ahora le habían tocado los hijos. Tenía varios hijos y de pronto ahora no tenía ninguno. La mayoría de los padres vivimos y pensamos nuestra vida en función de lo que podemos dejar para nuestros hijos. Algunos dejarán propiedades, negocios, otros dejaremos quizá educación o principios o valores o algo, pero nuestra vida está en función de lo que podemos generar para nuestros hijos. Este hombre ya no tenía capital, no tenía recursos, no tenía hijos para quienes esforzarse, no tenía nada, pero sí tenía todavía. Entonces, dice que en el versículo 20, al llegar a este punto, Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Si la cosa terminara ahí, pero la cosa se complicó. Capítulo 2.
Satanás y Dios vuelven a tener una de estas amables conversaciones donde otra vez la vida de Job está ahí en el medio y Satanás le dice a Dios, claro, vos le sacaste todo, pero el tipo, tocale la salud y va a ver cómo nos salta. Este te va a negar. Y Dios le dice, vas a ver que no. Entonces Dios le da el ok a Satanás para que toque la salud del pobre Job. Y dice en el versículo 7, dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Capítulo 2, versículo 7. Para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla, y Job sentado en medio de las cenizas que tenía antes, ¿sí? Tomó un pedazo de teja, un pedazo de algo de cerámica, no sé, para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Una genia la esposa, realmente una tipa, una visión positiva de las cosas y siempre dando buenos consejos. Terminemos con esto. ¿No te das cuenta que Dios te agarró de punto y te quiere destruir? Terminá, cortá con esta relación enfermiza con Dios y morite de una vez y chau. Cortemos, iba a decir por lo sano, pero tampoco estaba sano. Cortemos ahora esto. Entonces Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Hay todo un concepto ahí, ¿sí? La posibilidad de aceptar las cosas buenas. El otro día charlaba con mi papá y yo le decía, me llama la atención que tantos predicadores, que salen frases así que alguien dice, wow, qué buena frase, y la pone con una fotito del predicador y la ponen en redes sociales, ¿no? Muchas hablan acerca del éxito como la bendición y el fracaso como la intervención del enemigo. En este caso, definitivamente el enemigo intervino. Está muy clara acá la participación de Satanás en todo esto. Pero no es una participación porque de golpe Dios estaba mirando para otro lado y Satanás se coló en el asunto. Ni siquiera Job le dio lugar, como diciendo, bueno, pero también con las barbaridades que hacía, era una invitación. No, Dios lo permitió. ¿Y por qué? Y ahí vienen las preguntas. La pregunta del por qué es la pregunta que ocupa los siguientes 34 capítulos del libro. Por lo visto, no es fácil responder esa pregunta. De hecho, llega hasta el final y la pregunta nunca se responde. Esto me parece medio trágico, ¿no? Los siguientes 34 capítulos del libro son las conversaciones entre Job y 4 amigos que lo vienen a visitar para consolarlo supuestamente, pero se arman discusiones y esas discusiones no son absurdas. En realidad todos los que quedamos en una crisis discutimos mentalmente o discutimos con la persona que tenemos cerca, con quien sentimos que podemos hablar a calzón quitado, que podemos hablar desde nuestro corazón, desde adentro, sin preocuparnos, ¿no? Y hablamos y repasamos en nuestra cabeza los hechos, y si hubiera hecho esto, pero entonces hubiera pasado así, pero yo no podía, y discutimos. Las discusiones mentales están presentes en las vidas de toda persona que está atravesando una crisis. Job, en realidad, él no tiene una razón clara de por qué le pasó. Aparentemente no hay. Y esto pasa con cualquier persona que de golpe es, atacada por una enfermedad. Si vos dijeras, bueno, fumaste toda la vida y de golpe te agarra un cáncer de pulmón, bueno, hay una consecuencia como lógica, ¿no? Pero hay quienes se agarran cáncer de pulmón y nunca tocaron un cigarrillo. Entonces, ¿dónde está la consecuencia lógica? No hay una lógica, siempre por lo menos en términos humanos. Entonces empezamos en nuestra cabeza a discutir y buscamos culpables siempre, ¿no? Nuestro culpable puede ser el jefe que no me entendió, nuestros compañeros de trabajo que tienen envidia, los culpables pueden ser la familia que no me entiende, los culpables pueden ser los gobernantes que me retienen el sueldo, los culpables pueden ser, tantos culpables puede haber de nuestra crisis, los médicos que no supieron dar un diagnóstico a tiempo. Tantos culpables puede haber. Y en el fondo, nuestro enojo va con Dios.
Nuestro enojo va con Dios, porque en definitiva Dios estaba por encima del médico, Dios estaba por encima de mi jefe, Dios estaba por encima de Arcioni, Dios estaba por encima de todo y resulta que parece que no hizo nada. Tanto trono, tanto cetro, tanta gloria y no hizo nada para defenderme. En el fondo nuestro enojo es con Dios. Si alguno de ustedes pudo leer el libro, algunos por ahí vieron la película que se llama La Cabaña, es una excelente novela donde se relata esta discusión del hombre con Dios cuando el hombre se siente que Dios debería haber hecho un trabajo que no hizo. Es muy bueno. La cuestión es que así transcurre nuestra crisis, capítulos y capítulos en nuestra vida de discusiones. Sin embargo, cuando llega al final del libro de Job, en el capítulo 42, hay una conclusión ahí. Pero no es la que quisiéramos nosotros. Vieron que a veces se dice esta cuestión de que, por ejemplo, no hay que preguntarle a Dios por qué, sino para qué. ¿Lo escucharon esto? ¿Sí? Bueno, está bien, es cierto, es correcto. Pero a veces esa respuesta de para qué puede estar bastante más compleja de lo que pensamos. En el caso del pobre Job, nunca se enteró por qué y para qué, aunque algo pasó. Y fíjense que en el capítulo 42, primero unos 3 capítulos atrás, Dios como que se cansa de la discusión y reacciona y dice, bueno, tantas preguntas que me hiciste, sentate un ratito que yo te voy a responder. Y lo bombardea a Job con un montón de demostraciones de ¿quién te pensás que sos vos? ¿Sos tan importante? Tantos cuestionamientos que me hiciste. Vos hubieras hecho las cosas mucho mejor que yo seguramente, ¿no? Vení un ratito acá, sentate en mi silla a ver cómo te las manejás. ¿Sí? ¿Quién hizo esto? Y le empieza a poner una tras de otra, ¿no? Y Job se come todos los cachetazos y en el capítulo 42 responde él y dice, versículo 1, Job respondió entonces al Señor y le dijo, yo sé muy bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. Y acá viene la hermosísima declaración a la que llega Job. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de todo lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. El arrepentimiento, con mayúscula. El arrepentimiento. ¿Y de qué se arrepiente? ¿Cuáles eran sus pecados? ¿Acaso le había puesto los cuernos a su señora? ¿Acaso había robado con sus bienes a alguien? ¿Había estafado a sus trabajadores? ¿Cuáles eran los pecados de los que se arrepiente? Dios usó toda esta experiencia tan difícil de él para sacar a flote algo más profundo. Algo que podemos pasar la vida entera sin que nunca salga a flote. Que en el fondo nos sentimos bastante buenos y no merecedores de nada malo. Sentimos que Dios me conoce y me va a guardar lo suficiente, porque Él sabe que yo no me merezco esto. Y no es cuestión de qué se merece cada uno. Yo no sé si Job se merecía esto, como diciendo, bueno, es un castigo parece como lo más fácil pensar en una consecuencia como un castigo. Sin embargo, en ningún momento Dios habla de eso. Pero sin embargo Dios purificó la vida de Job de algo más profundo que los pecados comunes. Y era esa entrega total y esa sumisión total a los planes de Dios. Algo que no nos gusta mucho. Decimos mucho que queremos los planes de Dios, pero en realidad estamos chochos con nuestros planes porque nos parecen absolutamente geniales y que son infalibles, o por lo menos sabemos que son bastante realizables y que si lo logramos vamos a estar re bien. Eso es lo que nosotros pensamos. Sin embargo, Dios no espera eso, sino que Él quiere vidas realmente entregadas y realmente dispuestas. Y podemos pasar una vida entera diciendo en el culto, Señor, yo te amo, yo te sigo, sos lo primero, si te tengo a ti lo tengo todo. Y podemos cantar la canción hasta hartarnos y sin embargo en el fondo de nosotros seguir abrigando nuestra voluntad como nuestra médula, nuestra gran fortaleza. Dios quiere algo mejor para nosotros. No en todos los casos Dios hace pasar nuestras vidas por crisis.
a veces no, o a veces las crisis son livianitas, y a veces son unas crisis que, madre mía, yo no me olvido, el año pasado creo que era que estuvimos orando por una familia en San Pedro, no sé si eran de la iglesia Ríos de Vida en San Pedro o algo así, que también por una explosión de una garrafa, todo un desastre, murió un hombre, murió una señora, creo que una criatura, no recuerdo bien los detalles, pero para los que se murieron fue una crisis que terminó en el cielo. Para los que quedaron vivos fue una crisis que hasta hoy se deben estar preguntando ¿cómo pudo pasar semejante barbaridad? Pero esto le pasa a todos los que están atrapados en una guerra, esto le pasa a todos los que quedan atrapados en situaciones que en principio parecen ajenas, pero están ahí y sufren las consecuencias. ¿Qué pretende Dios con todo esto? ¿Torturarnos? ¿Dios quería torturar a Job? Dios produjo algo en la vida de Job. Y hay que tener en cuenta que sus hijos murieron, ¿no? Pero Dios no mató a sus hijos por Job. Eran parte de una escena bastante más compleja seguramente, pero Dios trata con cada vida por lo que tiene cada vida. Esto lo aprendí leyendo en los profetas cuando Dios se enoja con determinadas naciones, ¿no? Y dice que las va a borrar. Cuando estaban en la época de la conquista, ahí me acordé bien. Cuando estaban en la época de la conquista del territorio de Israel, que Dios iba a sacar a determinadas naciones de ahí para dejarle lugar al pueblo de Israel. Pero guarda, le hace la aclaración Dios, no lo hago por vos, porque sos tan bonito y te mereces tener un lindo patio. No, porque yo tengo mis cuestiones con esas naciones. Así que Dios tiene su historia con cada uno. Si hay personas que sufren daños colaterales en nuestras crisis, tranquilo, Dios está trabajando con cada uno. ¿Sí? Las crisis nos llevan a tocar fondo. Y guarda con esto, porque en realidad si lo entendemos bien va a ser un verdadero avance. Tocar fondo. Tocar fondo es cuando llegamos al fondo del tarro y no nos quedó más nada. Cuando te comiste todas las galletitas y ya no hay ninguna. Cuando probaste todas las soluciones que se te ocurrían y fracasaron. Eso es tocar fondo. Cuando te quedás en blanco. Cuando decís, listo, hasta acá llegué, ¿qué hago ahora? No tengo más ideas, no tengo más soluciones. Eso es tocar fondo. Y a veces pensamos que tocamos fondo, pero en el fondo, en el verdadero fondo, seguimos discutiendo con Dios. Ojo con eso. Porque si todavía seguimos discutiendo con Dios es porque en realidad no tocamos fondo. Y significa que pensábamos que estábamos en el fondo, pero todavía podemos bajar unos escalones más. ¿Querés bajar unos escalones más? No hay problema. Dios se puede ocupar de eso, de que sigas bajando. No quiero. Quiero llegar al fondo lo más rápido posible, cosa de poder salir lo más rápido posible. Reconocer que toqué fondo es reconocerme vulnerable y necesitado de Dios. Y no nos gusta eso. Nos gusta orar para que Dios nos bendiga. Nos gusta orar para que Dios bendiga nuestros planes y nuestros proyectos. Pero no nos gusta tocar fondo y decir, Señor, me quedé seco, en blanco. Esa parte nos cuesta muchísimo. Tenemos que confesar. Lo que hizo Job ahí no fue que confesó sus pecados de haberle metido los cuernos a su esposa o haber estafado. No. ¿Qué pecado confesó? Señor, yo creí que podía saber más que vos. Perdóname mi arrogancia. Perdona mi arrogancia. Señor, estoy en tus manos. Ahora puedo verlo, que realmente dependo de vos. Me quedé vacío. El epílogo del libro de Job cuenta cómo Job resurge de todo eso y Dios restaura mucho de su riqueza, su familia y todo eso, ¿no? No todas las vidas son restauradas de esa misma manera, pero definitivamente cuando podemos tocar fondo y nos ponemos delante de Dios para que Él haga algo, algo cambia en nosotros. Y no vemos a Dios como un enemigo, no vemos a Dios como un ser bizarro que disfruta del sufrimiento ajeno. No, porque lo conocemos. Cuando tocamos fondo, empezamos a conocer a nuestro verdadero Dios. Vamos a buscar en el libro de Hebreos, no quiero pasar mucho más.
En el libro de Hebreos habla acerca de la disciplina de Dios. Hebreos capítulo 12. Mientras los buscan esto, es importante que al reconocer nuestra desdicha, nuestro problema, que podamos vaciarnos delante de Dios. Si quedaba algo, que podamos vaciarnos, que podamos hablar con Dios y explicarle con nuestros propios labios todo lo que sentimos, todo lo que nos enoja, todo lo que nos frustra, todos nuestros miedos hacia el futuro, todo eso en lo que la crisis nos puso. Señor, no sé qué voy a hacer con esto, no sé qué voy a hacer con lo otro, aquello otro no tengo idea de cómo lo voy a encarar. Todo llevarlo a los pies de Cristo. Hebreos 12, versículo 7, dice: lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Esto la verdad que yo se lo leería con gusto a todas las personas que piensan que si sufro algo es porque el enemigo está maltratándome y me está robando todo lo que Dios tiene para mí. Lo que Dios tenía para mí era justo esto. Dice: ¿qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Pónganse las pilas, arriba el ánimo, a seguir adelante, porque la disciplina no nos va a matar, sino que nos va a fortalecer y nos va a enseñar. No nos gusta que Dios nos acomode, por el medio que sea. A veces, si Dios nos va a acomodar, prefiero que llegue por una palabra de la Biblia directamente a mí, en lo posible que nadie se entere. Bueno, a veces la cosa llega de otra manera, y a veces Dios nos habla a través de la persona que menos esperábamos, y Dios nos llama la atención y nos muestra en qué estamos equivocados. Y a veces nos molesta tanto porque justo por esa persona, justo ese que me vino a decir, esa persona no tiene autoridad para decirme eso. Ponele, qué sé yo. Pero si tiene razón, y si lo que Dios dice a través de esa persona es cierto, no nos gusta, pero tenemos que tener humildad. Yo creo que eso lo aprendí con el rey David, que cuando se tuvo que ir de Jerusalén, salió uno de sus ex súbditos a cascotearlo y a insultarlo, ¿no? Y uno de sus guardias dice: David, si haces así, sabes que este no habla nunca más en la vida. Y David dice: no, déjalo. Si está diciendo eso debe ser porque Dios quiso que lo diga. Y le estaba diciendo barbaridades, ¿sí? Pero David supo escuchar, más allá de lo que estaba diciendo, de quién estaba hablando. Entonces, volviendo a este capítulo 12, ya casi terminamos. Dios disciplina, nos acomoda, nos corrige. Dios permite que pasemos por situaciones difíciles. Y es verdad, a veces es para corregirnos en algo muy concreto, cuestiones diversas de nuestra manera de vivir. Y a veces son cosas más profundas. Pero Dios se va a ocupar de todo si sabemos escucharlo. Tenemos que saber poner a un costado todas las emociones y empezar a hacer un balance. Bueno, ok, hasta acá llegué. Se me quemaron todos los papeles, toda la estantería se vino abajo. ¿Ahora qué hago? ¿Qué tengo? Job había perdido todo. Sin embargo, no había perdido todo. Todavía le quedaban sus tierras,
Le quedaba a su esposa, mal que le pese, la verdad que el Señor capaz la podría haber llevado también a ella, pero no la llevó. Y le quedaban por lo menos 4 sirvientes que fueron los 4 mensajeros que llegaron a traerle las malas noticias. Y él, que después se sanó. Y con eso arrancó y Dios lo bendijo. A veces pensamos que no nos quedó nada, que no tenemos nada, porque poníamos nuestro foco en lo que nosotros pensábamos que era nuestra riqueza. Tu negocio, tu trabajo, tu esfuerzo, tu salud, tu familia, tantas cosas. Sin embargo, Dios tiene más recursos. Pero tenemos que parar y escuchar, parar y ver con los ojos de Dios y pedirle a Él que nos hable, que nos dé sabiduría. En el capítulo 19 de Salmos, capítulo 19, Salmos 19, dice en el versículo 7, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. Nuevo aliento, no era otro aliento, no es el de antes, es nuevo. Porque el de antes se agotó, quedamos fritos, ¿sí? Si recuerdan, así veníamos con el tema. Infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo, al que no tiene tantas luces. A veces yo me creo que soy un capo total, no soy tan capo. Tengo serios problemas. Y lo que yo pienso que soy muy inteligente para resolver no siempre es así. Y puedo fallar mucho. Los preceptos del Señor, dice el versículo 8, son rectos, traen alegría al corazón. El mandato del Señor es claro, da luz a los ojos. Entonces busquemos a Dios para que nos muestre. Yo me acuerdo hace unos años, ustedes, muchos, los que me conocen de hace mucho saben que 10 años de mi vida los ocupé trabajando en el Centro de Rehabilitación El Retorno. Cuando ese lugar se cerró, la energía de mi vida que había puesto en ese lugar era tan grande que cuando se cerró me quedé en el aire. Yo sabía más o menos algunos pasos técnicos que había que resolver para poder dar un cierre, pero no podía creer que todo eso por lo que había trabajado y con lo que había proyectado, porque yo ya me veía haciendo un montón de cosas a través de ese ministerio, todo cancelado. Todo cancelado. ¿Qué hago ahora? Fueron meses que me tocó aterrizar, que me costó aterrizar. Fueron meses en los que tuve que buscar a Dios y decirle, Señor, ¿y ahora qué hago? En el medio algunas chispitas orientativas el Señor me daba, pero tampoco es que me bajaba un folleto explicativo, mira, paso 1, paso 2, paso 3. A Dios no le interesaba darme todas las soluciones a los problemas que tenía. Dios lo que quería era que yo me volviera a Él y volviera a buscarlo a Él y no planificar tanto, porque les aseguro que me había vuelto un experto en planificar. Planificaba. Ustedes tendrían que ver lo que eran mis cuadernos, llenos de planes. ¿Dónde están esos cuadernos? Se quemaron todos. Literalmente se quemaron, ¿sí? Quemamos muchos papeles y entre medio de ellos mis cuadernos, llenos de planes. Dios no estaba interesado en nada de eso. Él quería hacer otra cosa. Obvio que aprovechó ese tiempo para formar mi vida, pero tuve que pasar por ese proceso de quedar desfondado, de quedar vacío en el aire, sin proyectos, de no saber qué iba a hacer mañana para poder buscar a Dios. Y fue duro. A una persona como yo que le encanta confiar en los proyectos, mi esposa sabe que soy así, enseguida yo empiezo a planificar, enseguida planifico cosas, me dice una idea y yo ya estoy en mi cabeza planificando. Una persona acostumbrada a confiar en planes, de golpe los planes eran nada, cenizas, nada. Pero tuve que pasar por eso. Y no me lo olvido más, porque fue una experiencia fuerte. Pero Dios me llevó a ese punto donde yo le dije, Señor, lo que vos digas. Ni te pregunto por qué. Capaz alguna vez me entere por qué falló ese proyecto. O no, no sé. Capaz que en el cielo me entere o no. O capaz que estuvo bien y simplemente el Señor dijo, estuvo bárbaro, solo que listo, hasta acá, punto. Y yo me había embalado y quería seguir. No sé. Pero el Señor sabía. Y tuve que encontrar paz en eso. En el capítulo 4 de Filipenses, ya vamos terminando acá. No los agoto más con esto. Pero lo que espero realmente es que quedemos equipados para reconocer
nuestras crisis y darnos cuenta cuando estamos atravesando una crisis y no dar vueltas y vueltas y vueltas sin reconocer lo que nos está pasando. Filipenses capítulo 4, un pasaje hermoso, en el versículo 6 dice: no se inquieten por nada. Pero si estoy en una crisis, ¿cómo no me voy a inquietar? Con todos los problemas que tengo, ¿cómo no me voy a inquietar? No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, como si ya estuviera resuelto el problema. Perdón, pero estoy igual que hace 5 minutos. No importa, estamos confiando en Dios, estamos buscando su guía, estamos buscando que nuestra vida cobre el sentido que siempre tuvo que tener y por ahí nos corrimos. ¿Sí? Y en el medio de la crisis es el momento para hacer los ajustes necesarios. Estaba pensando lo que pasó en la Torinesa acá, ¿se acuerdan? En el supermercado que hace poquito se quemó. El otro día pasé y estaban todos los empleados limpiando todo el hollín que quedó en todas las estanterías, ¿no? Y una empleada me dice, así como un poco confidencialmente, me dice: las instalaciones estaban un desastre, ahora por lo menos están haciendo todo nuevo. Entonces, yo no sé si era el plan del dueño del supermercado pero definitivamente tuvo que llegar a una crisis para que se decida arreglar algunas cosas. Será duro, será caro, no sé cómo va a afrontar los gastos, pero definitivamente tuvo que llegar la crisis y la crisis impulsó ese cambio. ¿Sí? Entonces sigue el versículo 7 capítulo 4 de Filipenses: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, y acá viene interesante esto, porque consideren, pónganlo sobre la mesa, traigan a su mente esto. Consideren todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. No se centren en todos los aspectos negativos de todo lo que pasó. Y no estoy hablando del pensamiento positivo. No, bueno, tenés que pensar en lo negativo, tenés que ser positivo porque vas a ver que al que madruga Dios lo ayuda, y todo eso. No, es que tenemos un Dios grande y no nos podemos centrar en los aspectos negativos nada más, porque Jesús dijo que pongamos la mirada en Él. En Hebreos, el mismo capítulo que leímos antes, dice: puestos sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, ojo a que miran. Ojo a que miran. No nos dejemos enredar por todas las críticas, toda la bronca, la frustración, porque eso trae muchísima amargura. Y por último, el versículo 9 dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Tenía la autoestima suficientemente alta en Dios el apóstol Pablo. Yo no puedo decir lo mismo, pero lo que puedo decir es que todo lo que aprendieron de alguien, un hermano en Cristo, sea pastor o no, pero que realmente ustedes dijeron: eso es un ejemplo a seguir, pónganlo en práctica. No nos contentemos con decir qué lindo sería si yo tendría que. El año que viene, cierto que ya empezó el año que viene, Bueno, el año que viene, el 2022 voy a empezar. No, es hoy, es ahora. Empecemos a poner en práctica lo que sabemos. No nos concentremos en todo lo que no sabemos. Pongamos en práctica lo que sabemos. Escuché una frase que decía: la vida cristiana, la dificultad cristiana pareciera que es descubrir todo lo que no sabemos. No, es vivir todo lo que ya sabemos. Eso es más difícil. Lo que no sabemos, qué sé yo, se irá resolviendo. Pero, ¿quién puede vivir con lo que ya se enteró? Entonces, pongamos en práctica lo que ya sabemos, ¿sí? Y el Dios de paz estará con ustedes. Está bueno, ¿no? Jesús dijo: voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.